doctor Irán Obeso, y me encuentro en la ciudad de Monterrey, en el Centro de Fertilidad PH. Y pues es un gusto presentar a un gran amigo, el doctor Francisco Arroyo Méndez, que tengo afortunadamente un buen tiempo de conocer y somos unos buenos amigos, y el día de hoy pues, nos va a apoyar con un tema pues bastante polémico, bastante bueno, que es el síndrome de ovario poliquístico y la reproducción asistida. Pues el doctor Francisco Arroyo tiene su especialidad en ginecología y obstetricia por el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México, en biología de la reproducción humana y reproducción asistida por el Instituto de Ciencias y Reproducción Humana Vida de León, Guanajuato, y diferentes diplomados en relación a ultrasonido, cirugía endoscópica, reproducción asistida, y una amplia experiencia en esta rama, ya con varios años de experiencia ejerciendo este tipo de procedimientos y tratamientos, y actualmente es director del Instituto de Ciencias de Reproducción Humana del Instituto Vida en la Ciudad de México. Es un gusto, Alfredo, y podemos empezar. Gracias, Irán. Gracias, maestro Efraín. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla. Voy a tratar de hacer mi presentación de tal manera que les pueda mostrar tres presentaciones diferentes en el horario que me dieron. Creo que ahí logran ver mi pantalla. ¿Logran ver ahí mi pantalla? Logramos ver. Sí, no sé si se puede compartir, reproducir. Ya. Ahí está, perfecto. La logran ver. Gracias por la presentación, Irán. Y entrando en materia, pues yo les voy a hablar acerca del ovario poliquístico y acerca realmente de lo que representan las técnicas de reproducción en el ovario poliquístico. Me voy a hacer ayudar de esta columna del lado izquierdo para ir desglosando todos los subtemas de los que vamos a ir hablando, y particularmente pues voy a tratar de llevar la plática a la manera más práctica posible y que le puedan sacar la mayor utilidad a ustedes que están interesados en aprender reproducción humana, reproducción asistida. Obviamente que sabemos la definición de lo que representa un ovario poliquístico, y no es más que una afección hormonal que particularmente se da en la mujer en la etapa reproductiva. No quiere decir que sea exclusiva de esta etapa, pero particularmente es la etapa que con mayor facilidad se puede diagnosticar. Difícil que la podamos diagnosticar en la etapa de la infancia, la adolescencia, no hay hoy por hoy la posibilidad de hacerlo. Difícil diagnosticarla en la etapa perimenopáusica y también difícil diagnosticarla en la etapa senil y menopáusica. Entonces, pues obviamente lo vamos a enfocar particularmente en este periodo reproductivo de la mujer, hablar precisamente de este ovario poliquístico. Se sabe que es la endocrinopatía más común en la edad reproductiva en la mujer, y la prevalencia que se presenta es del 8 al 13% de esta entidad en las mujeres. Se habla que aproximadamente 10 millones de mujeres en el mundo presentan precisamente esta condición, y lo que representa Australia, Nueva Zelanda y México se han peleado muchas veces el 1, 2, 3 en la frecuencia precisamente de esta entidad en estos países, ¿sí? Sabemos que dentro de lo que sabemos de por qué el ovario poliquístico se da, se gesta, se reproduce, pues está de por medio muchas teorías. Se habla evidentemente desde condiciones epigenéticas, condiciones genéticas, condiciones metabólicas, como lo van a ver a continuación. Dentro de todas las teorías que se hablan, pues se habla particularmente que a nivel de lo que representa una mujer embarazada, ¿sí?, que pueda tener una condición anormal, una condición donde pudiera estarse gestando un estado de hiperinsulinemia, hiperandrogenemia o hiperandrogenismo,
condiciones de epigenéticas que podrían ser la misma condición del ambiente de la paciente, el estado emocional, la susceptibilidad de la misma, alguna cuestión pues de herencia genética, entre comillas, aunque hoy por hoy no se acepta al 100% de que pueda ser una condición heredable la cuestión del ovario poliquístico, pero sí particularmente relacionado con el estilo de vida de la paciente, la cuestión del ejercicio, alguna susceptibilidad que pudiera estar gestando en el embarazo, ¿sí? Que teniendo una mujer, teniendo una niña, en la etapa de la adolescencia, en la etapa adulta, lo pueda empezar a expresar precisamente este paciente. Hace 20 años, estos dos científicos, Hayes y Baker, hablaron de una teoría que hablaba de la teoría del ahorro, donde ellos se dieron cuenta que niños logrados con bajo peso al nacimiento, niños logrados con algún grado de desnutrición, a la postre, a los 5 años de darle seguimiento de estos nacimientos, pues estos niños tenían mayor predisposición a tener cuestiones de hiperinsulinemia, diabetes, obesidad y algunos otros elementos que daban para pensar que esta condición precisamente estaba del embarazo, estaba facilitando por alguna razón que estos niños expresaran esto. Esto fue un seguimiento que se hizo y obviamente a estos científicos pues se les fue considerados como locos porque era una teoría bastante absurda el pensar que alguna condición en el embarazo que pudiera generar que estos bebés nacieran con bajo peso, niños desnutridos, podrían estar desarrollando de manera más adelante, pues precisamente estas condiciones. Pero ahí fue el inicio precisamente de estas teorías que de poco en poco se han ido aplicando incluso a otras áreas como es precisamente el ovario poliquístico. Ellos hablaban que esta condición de estos niños podría facilitarles que pudieran tener alguna condición de falla renal, alguna condición de diabetes, hipertensión, desgaste de las células pancreáticas condicionando una resistencia a la insulina, que los pacientes acabaran incluso diabéticos con un síndrome metabólico, y esto independientemente de la edad, incluso a edades tempranas. Entonces, esta teoría del ahorro precisamente se ha ido aplicando a otras áreas, como lo que representa precisamente el ovario poliquístico, donde a nivel del embarazo, la paciente embarazada, teniendo una condición de hiperandrogenismo, teniendo alguna restricción precisamente en la alimentación, niños con bajo peso, pacientes de alguna manera con RCIU o bajo peso al nacimiento, pues se han asociado precisamente que este ambiente fetal deleterio condiciona que las mujercitas puedan desarrollar una condición de obesidad o adiposidad temprana, subsecuentemente con todo lo que conocemos. Obviamente incluso con la posibilidad de que el paciente al tener esta condición de sobrepeso, pues nos pueda llevar, como lo van a ver más adelante, ¿sí? Como lo voy a explicar más adelante, puedan tener los pacientes de diabetes tipo 1, el síndrome metabólico y expresar precisamente lo que es el ovario poliquístico. Sabemos que aquellas mujercitas que tienen una condición de sobrepeso podrían expresar también una menarca temprana y obviamente la aparición de caracteres sexuales. Hablando del fenotipo, pues el fenotipo realmente puede ser muy variado dependiendo de la etapa que esté viviendo la mujer, porque obviamente si hablamos de algún fenotipo en un recién nacido sería muy difícil decir que exista un fenotipo, pero una de las cosas que se ha estado hablando, como hemos comentado, precisamente es niñas que podrían tener alguna condición de desnutrición o bajo peso al nacimiento, en la infancia niñas que puedan tener algún grado de obesidad o rasgos de riesgo, ¿sí? Como podría ser acantosis, como podrían ser niñas con sobrepeso. Lo mismo pasa con las adolescentes, pacientes que ya tengan algún dato de hiperandrogenismo,
Y llegamos a la mujer adulta, donde pues vamos a tener toda esta expresión que conocemos, desde acné, datos de hiperandrogenismo, alopecia, obesidad, resistencia a la insulina, hormonalmente hablando, alteraciones en el coma, como lo vamos a ver más adelante. Y llegamos precisamente a la mujer senil con alguna condición y algún grado de obesidad que probablemente pudiera tener alopecia fenotípicamente hablando, ¿sí? Y que cualquiera de estas mujeres en su diferente etapa de la vida podría tener desde hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, obviamente resistencia a la insulina, ¿sí? Comas alterados, como lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de cómo vamos a evaluar precisamente estos pacientes, pues todos sabemos que necesitamos pedir desde química sanguínea de 28 a 30 elementos, pruebas de funcionamiento hepático, perfil de andrógenos y hablando por el perfil de andrógenos, muchas veces estos valores dependen de cada laboratorio. Recordar que la sulfatada, la dihidroepiandrosterona, la sulfatada depende de lo que representa la glándula suprarrenal, ¿sí? La 17 alfa hidroxiprogesterona, pues la tenemos que solicitar en los primeros días del ciclo, ¿sí? Para valorar que se mantenga baja. Sabemos, evidentemente, que para poderlo diagnosticarlo, hoy por hoy tenemos los criterios de Rotterdam todavía vigentes, donde se habla que si el paciente de 3 criterios tiene 2, al menos podríamos estar hablando de que el paciente podría estar con un ovario poliquístico. Y estos criterios vienen a ser la oligo, la anovulación, lo que representa el hiperandrogenismo, que puede ser clínico o bioquímico, y la presencia precisamente de ovarios poliquísticos por ultrasonido. Entonces, de esos 3, al menos que el paciente tenga 2, son los criterios vigentes para hablar de que el paciente podría tener un síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una entidad que al menos causa trastorno en 5 esferas. En 5 esferas de la mujer, como es una esfera reproductiva, una esfera endocrina, metabólica, psicológica y sexual. Y de poco en poco yo los voy a ir llevando con la intención de que puedan ver el perfil de la mujer a la que van a atender. En el ámbito reproductivo me podrán decir, bueno, ¿qué tanta importancia tiene el ámbito psicológico o sexual? Pues creo que la tiene porque vemos el perfil de una mujer que crece desde niña, desde adolescente, estresada, angustiada por el sobrepeso, por el bullying que le causan, por la acantosis que tiene, por la alopecia que podría expresar, que tiene menos parejas sexuales en general que el promedio de las demás mujeres, al menos es lo que dice la literatura, que tiene dificultad para tener una pareja sexualmente activa o que realmente no tiene vida sexual con facilidad. Esto representa el hecho de poder enfocar el perfil de paciente que vamos a tener, el perfil de paciente que vamos a atender. Es mucho más común que tengan sobrepeso, que tengan obesidad, y lo menos común, pues obviamente es que sean delgadas con toda esta problemática. Entonces, contemplando que existen estas 5 esferas que pueden estar alteradas, vamos a hablar de la esfera hormonal y particularmente del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Sabemos que obviamente a nivel de lo que es hipotálamo, hipófisis, pues existe realmente el mando, ¿sí? Para poder estimular a nivel de lo que representa la tiroides, lo que es testículo en el varón, los ovarios en la mujer, lo que representa la producción de leche a través de la prolactina, y también necesitamos la presencia inicial de hormona del crecimiento a nivel ovárico. Aunque ahí aparece a nivel óseo, pues yo les manifiesto evidentemente que esto es a nivel de lo que representa a nivel ovárico. Esto para nosotros es importante porque en el paciente que tiene un ovario poliquístico, no es raro ver que existan algunas otras alteraciones hormonales, alteraciones que pueden estar asociadas con la prolactina, con la TSH o con algunas otras hormonas, con la glándula suprarrenal, ¿sí? Todos en la Facultad de Medicina obviamente aprendimos esto,
de cómo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario trabaja. Primeramente, el hipotálamo estimula la hipófisis y la hipófisis se estimula a través de la GnRH, el hipotálamo, perdón, a la hipófisis, y la hipófisis a través de la FSH y la LH va a estimular a los ovarios, y los ovarios van a acabar produciendo estrógenos y progesterona. Y por un mecanismo prácticamente de retroalimentación, particularmente con los estrógenos, va a estimular nuevamente la producción de GnRH, y esto se manifiesta de manera cíclica en una paciente sana, en una paciente que no tiene un ovario poliquístico. Pero es muy común en la práctica clínica que el paciente nos llega con LHs aumentadas, una relación de LH-FSH invertida, un hiperandrogenismo en sangre, testosteronas elevadas, y ya es desde aquí que en la cuestión clínica nos damos cuenta que el paciente nos llega con una alteración hormonal. Entonces, vamos a ver cómo esta esfera hormonal se altera, la vamos a buscar entender estos mecanismos y precisamente cómo lo podemos atender. Entonces, sabemos que en el paciente con ovario poliquístico, el ritmo pulsátil de la GnRH se ve alterada por mayor frecuencia e incluso por mayor amplitud, lo que representa que exista un estímulo mucho más fuerte y más constante hacia la LH que hacia la FSH. Todos recordamos, por lo que aprendimos en la Facultad de Medicina, que en un ciclo de 30 días, primeramente existe FSH, aparece la LH para la ovulación y posteriormente lo que representa la progesterona. Porque la FSH estimula la producción de estrógenos, la LH la ovulación y posteriormente de la LH viene la progesterona. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Pues lo que pasa es que existe una mayor cantidad de LH, FSH disminuye o queda totalmente abolida. Entonces vemos esto, que esta alteración en los pulsos a nivel del hipotálamo, que genera una alteración en la producción de GnRH, pues acaba produciendo mayor cantidad de LH, se bloquea prácticamente la producción de FSH, no hay crecimiento folicular, hay un arresto folicular, hay anovulación, y el estímulo constante de la LH condiciona a nivel de la teca mayor producción de andrógenos. Y estos andrógenos, obviamente, por aromatización, pueden acabar desdoblándose en estrógenos débiles, ¿sí? Y es así como ahí se está gestando en una cuestión hormonal una alteración. Esquemáticamente puede quedar representado de que no existe una LH a nivel de lo que representa la mitad del ciclo y el paciente no ovula. Entonces tiene un arresto folicular, así se grafica realmente las condiciones de las hormonas con la paciente. Generalmente vemos mayores niveles de LH que de FSH. En esta imagen nada más quiero ejemplificar que todo esto que platicamos a nivel del ovario va a condicionar que exista mayor producción de andrógenos. La LH condiciona mayor producción de andrógenos y los andrógenos pueden condicionar esta alteración a nivel del hipotálamo, de esta irregularidad precisamente del GnRH. Entonces se vuelve un ciclo vicioso. La LH condiciona mayor producción de andrógenos a nivel ovárico y estos generan mayor estímulo alterado o aberrante sobre la GnRH a nivel del hipotálamo. Sabemos que el paciente no solamente tiene alteraciones hormonales, también tiene alteraciones metabólicas y las condiciones metabólicas pues pueden ir de la mano en relación al hecho de que el paciente puede subir de peso, y esto es algo característico o es muy común, digámoslo mejor con estas palabras, que el paciente al tener mayor cantidad de tejido graso, pues obviamente hay una conversión periférica de andrógenos hacia estrógenos, ¿sí? Débiles, como lo habíamos comentado, lo que condiciona pues precisamente este estímulo que habíamos dicho a nivel de lo que es el hipotálamo y condiciona mayor producción de LH y se vuelve un círculo vicioso para que incluso el paciente pueda subir de peso y pueda expresar estos andrógenos que van a estar elevados. Entendemos entonces que a nivel metabólico el paciente
genera que a mayor cantidad de tejido graso, pues se puede aumentar obviamente la producción de leptina, ¿sí? Buscando que el paciente ya no coma, buscando que el paciente tenga una condición de saciedad, pero puede existir en este tipo de pacientes resistencia prácticamente a la leptina. La misma obesidad puede generar, como hemos estado comentando, mayor producción de estrógenos débiles por aromatización. Y con todo este círculo vicioso empieza a aparecer algo que se llama hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, como lo vamos a ver. Entonces, a nivel tejido graso, se van fincando alteraciones hormonales, alteraciones inmunológicas, alteraciones proinflamatorias que van a acabar produciendo un estado de hiperinsulinemia y un estado prácticamente de resistencia a la insulina. Este esquema particularmente me gusta mucho, esta imagen me gusta mucho, porque ejemplifica cómo el tejido graso en un estado normal, ¿sí? En un estado prácticamente inflamado, en un estado de lipotoxicidad, pues va a generar un estado de inflamación crónica, ¿sí? Particularmente lo que me interesa de esta imagen es que ustedes puedan contemplar y entender que el tejido graso aumentado de tamaño, hipertrofiado, puede condicionar una mayor producción del factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas y particularmente la interleucina 6. Estos son elementos prácticamente proinflamatorios que puede ser que no estén solos y que va de la mano también la presencia de macrófagos y lo que acaba produciendo esto es un estado prácticamente de inflamación. Y hablamos de una inflamación crónica, de un estado de inflamación crónica. Se habla que el detonante para que esto pueda existir muchas veces es que los pacientes también empiezan a tener hipertrigliceridemia, ¿sí? Que este fenómeno puede ir relacionado con hipertrigliceridemia. Entonces vemos a una mujer que tiene algún grado de obesidad, ¿sí? Que tiene precisamente estos factores proinflamatorios, ¿sí? Como es el TNF particularmente, pero existe también la interleucina 6, la 8, la proteína C reactiva, y que esto va a generar que el paciente por diferentes mecanismos va a tener insulinas altas y resistencia a la insulina. Yo se los voy a mostrar ahorita en unos minutos más, pero el factor de necrosis tumoral alfa es el que juega el papel más importante en esta mujer que está teniendo un estado de sobrepeso o de obesidad y que en este diagrama vemos cómo aparece resaltando ahí una resistencia a la insulina. Si no hace la acción de la insulina, pues obviamente vamos a tener glucemias altas, elevadas. Estas glucemias altas, elevadas van a condicionar a nivel del páncreas pues mayor producción de insulina, mayor desgaste del páncreas y el paciente puede acabar diabético. Sabemos que el factor de necrosis tumoral alfa pues tiene muchas acciones y particularmente las acciones no son del todo buenas. ¿Por qué? Porque realmente disminuye la posibilidad de la acción normal de la insulina, genera resistencia a la insulina con el paciente, genera que no se pueda asimilar, aceptar la progesterona que puede ingresar dentro de la célula, lo que va generando hiperglucemia, se asocia con hipertrigliceridemias, también ya lo había comentado, obviamente que baja el colesterol bueno con el paciente, de tal manera que el paciente incluso puede expresar un hígado graso, ¿sí? Por diferentes condiciones, pero que va generando precisamente que se van acumulando depósitos grasos a nivel de lo que representa el hígado. Existe mayor liberación de ácidos grasos en el cuerpo de esta mujer y precisamente lo va a ir expresando de poco en poco. Entonces, este factor de necrosis tumoral alfa pues juega un importante papel en la génesis de una entidad en el ovario poliquístico que viene a ser la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Esta imagen, que es completamente normal, ejemplifica la función de lo que viene a ser la pared de la célula. Llega lo que es la insulina, el receptor de la insulina, y aquí al menos se dan dos señales cuando llega el receptor a nivel de la pared. Una señal que
tiene directamente acción con los inositoles. Obviamente que hoy por hoy hablamos de una gran variedad de inositoles, ¿sí? Y es aquí donde el receptor activa precisamente una acción de los inositoles que son parte de la pared normal de la célula. Sale esta señal del inositol fuera de la célula, vuelve a entrar y ayuda precisamente a la incorporación de energía hacia lo que viene a ser las mitocondrias, o sea, genera este mecanismo. Pero otra señal del receptor de la insulina acaba yendo directamente hacia lo que vienen a ser los GLUT4. Los GLUT4 representan, ¿sí?, estos elementos para permitir que la glucosa entre a la célula. Esto es como lo que normalmente pasa en un mini resumen. Y sabiendo esto, ¿qué tenemos que entender? Que cuando el factor de necrosis tumoral alfa se encuentra elevado, aunado a especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, lo que condiciona es un daño a nivel de la membrana. Y si existe un daño a nivel de la membrana, entonces la insulina no va a poder actuar porque los receptores de insulina están alterados, pueden estar destruidos precisamente por este factor de necrosis tumoral alfa que se empezó a elevar, se empezó a aumentar por el grado de obesidad de la paciente, por el estado de hipertrigliceridemia y por todo lo que hemos estado comentando. Entonces llega la insulina y la insulina definitivamente no puede actuar, no puede meter la glucosa dentro de la célula. Entonces tenemos resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y tenemos hiperglicemia con todo lo que viene a continuación. Entonces vemos que esta paciente que tiene algún grado de sobrepeso o de obesidad, ¿sí?, pues expresa precisamente alteraciones hormonales, como viene a ser este aumento en la leptina, tratando de que la persona tenga saciedad, de que ya no coma, pero se aumenta la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y disminuye la adiponectina, que realmente estas alteraciones son las que van a fraguar que el paciente tenga una glucosa alta, la glucosa se mantiene elevada en el torrente sanguíneo, no hay acción de la insulina, hay una hiperinsulinemia como tal, y obviamente esta hiperinsulinemia es el alimento, es el alimento, digo yo, para que el ovario y la glándula suprarrenal puedan producir andrógenos. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos que la paciente tiene un estado de hiperandrogenismo. Aquí se van fraguando algunas otras alteraciones, particularmente a nivel de lo que representa el hígado, porque va a disminuir la hormona transportadora de hormonas sexuales. Y si disminuye la hormona transportadora de hormonas sexuales, pues van a estar más aumentados los andrógenos, más aumentado la testosterona. Entonces se vuelven un círculo vicioso precisamente todo esto. Aquí les quiero mostrar, obviamente que existe en estos pacientes la condición de una producción de andrógenos aumentada por parte del ovario, como hemos estado platicando, sumándole que la paciente pudiera tener alguna condición genética, alguna herencia, pero el hecho es de que el paciente tiene una insulina elevada. El hígado, como habíamos comentado, produce menor cantidad de hormona transportadora de hormonas sexuales y por ende van a estar elevados los andrógenos. Y los andrógenos tienen expresión particularmente a nivel de lo que es la piel. Entonces pueden tener mayor cantidad de vello corporal los pacientes, obviamente en zonas androgénicas que pertenecen al varón, pero subsecuentemente pues este nivel de andrógenos va a generar esta alteración que hemos estado platicando a nivel de lo que es hipotálamo y la producción de GnRH, FSH y LH y que condicionan ovulación. Entonces, parte medular de la alteración metabólica con el ovario poliquístico pues es la resistencia a la insulina. Ya hablamos de que hay hiperglucemia, ya hablamos de que hay aumento en la secreción o libre de ácidos grasos libres, lo que genera que el paciente incluso pueda
subir de peso, mayores depósitos de grasa o hipertrofia del tejido graso, el agotamiento por parte del páncreas en la producción de insulina y subsecuentemente la posibilidad de que el paciente pueda acabar incluso diabético. Estos son algunos de los mecanismos por los cuales la misma obesidad puede generar alteraciones y pueden llevar incluso a una condición de infertilidad. Vamos de derecha a izquierda. El hígado va a producir menor cantidad de hormonas transportadoras de hormonas sexuales y subsecuentemente hiperandrogenismo. A nivel de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, va a existir una alteración en la PNRH, mayor producción de LH, ¿sí? Y disminución en la producción de FSH. Habíamos platicado que se aumenta la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, mayor cantidad de andrógenos y obviamente de estrógenos débiles, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y obviamente directamente la infertilidad. Pero aquí empezamos a hablar ahora de algo nuevo, que es el hecho de que el endometrio también puede sufrir acciones con todo esto. ¿Por qué? Porque tienes un estado de hiperestrogenismo constante, tienes un estado prácticamente que incluso la paciente cae en amenorrea, que no menstrua, que tiene un crecimiento constante este endometrio. Se sabe hoy por hoy que la calidad en relación al óvulo, al embrión, pues puede estar disminuida, puede estar comprometida, que puede existir incluso mayor cantidad, mayor probabilidad de aneuploidías en estos pacientes o incluso que el folículo pueda ir a una condición de apoptosis. No es nada raro ver que en el ámbito metabólico las mujeres se presentan a la consulta con hiperinsulinemia, con resistencia a la insulina, con un HOMA alterado mayor de 5, hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia. Entonces, una de las cosas es que si la paciente va a buscar un embarazo, pues estamos obligados a que el paciente pueda mejorar estos ambientes, a mejorar este ambiente, porque si nosotros estimulamos a una paciente con una condición así e hipotéticamente se embaraza, esta paciente tendría mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional o algún estado hipertensivo del embarazo, llámese preeclampsia o algún otro estado más. Eso es si se embaraza, pero la hiperinsulinemia por sí sola puede gestar gran parte de todo esto que hemos estado hablando. No es nada raro ver que los pacientes tengan alteración a nivel de lo que es el endometrio, la receptividad endometrial con estos pacientes, hiperplasias de endometrio que se puedan estar gestando, la presencia de pólipos endometriales, ¿sí? Y vamos a hablar ahora acerca de la esfera reproductiva. Literalmente se van enlazando lo que es la esfera metabólica y la esfera reproductiva. Y tenemos que al hecho de que el paciente tenga menor producción de hormona transportadora de hormonas sexuales, pues va a haber hiperandrogenismo. Se sabe que los pacientes tienen foliculogénesis alteradas. ¿Por qué? Porque hay arresto folicular. No hay el estímulo de la FSH, existe el estímulo de la LH, pero la LH no es suficiente para que el folículo pueda crecer. Entonces, no hay crecimiento folicular, la paciente no va a ovular y al tener, obviamente, esta LH aumentada, pues el paciente va a caer en una condición de anovulación. Tenemos, y no es raro, que los pacientes con un ovario poliquístico puedan tener, obviamente sí, la LH aumentada como lo hemos estado platicando, pero también pueden tener hormonas antimulerianas altas, mayores de 5. Incluso se ha buscado como criterio diagnóstico de ovario poliquístico que sean hormonas antimulerianas de más de 5. No digo que lo sea, se ha estado buscando que pudiera ser y es parte de lo que encontramos hormonalmente con estos pacientes. Vemos también que pues el folículo no crece, existe un arresto folicular, el folículo como tal se sabe que pueda tener alguna alteración, ¿sí? En relación a la calidad de la misma, y a mayor cantidad
a mayor cantidad de hormona antimuleriana se ha asociado también a la posibilidad de que puedan responder de manera deleteria o menor los ovarios. No es algo que diga uno que es una cuestión estricta que va a pasar, ¿sí? Sabemos a final de cuentas que este tipo de pacientes que tienen hormonas antimulerianas altas tienen incluso mayor dificultad para que tengan pues un folículo ovulatorio, que puedan generar un desarrollo y un crecimiento normal del folículo en sí. Si el paciente llegara a ovular, sabemos también que se asocia a fases lúteas deficientes, mala calidad de progesterona, menor cantidad prácticamente de progesterona en el cuerpo. Esto ya lo había platicado, que la LH genera a nivel del estímulo de la teca mayor producción de andrógenos y subsecuentemente alguna condición de hirsutismo, y la disminución de la FSH pues obviamente condiciona una situación de anovulación. No es raro ver que los pacientes que tienen ovario poliquístico se puede asociar a una hiperprolactinemia. Se habla en promedio más o menos que un 20% de los pacientes con ovario poliquístico pueden tener hiperprolactinemia, y la misma hiperprolactinemia también se ha asociado a que puede estimular aún más la resistencia a la insulina en estos pacientes. Entonces nos queda claro que el paciente con un ovario poliquístico pues se asocia con mala calidad ovular, con mala calidad embrionaria, y le vamos sumando mayores condiciones para que el paciente pueda tener en contra cuestiones reproductivas, porque a la larga esta condición de hiperandrogenismo, que puede ser ovárico, claro, por el ovario poliquístico, pero también podría estar con algún grado de hiperandrogenismo suprarrenal, pues sabemos que el paciente podría tener ya alguna alteración a nivel de lo que representa el endometrio, como habíamos platicado, que el paciente tenga una hiperplasia de endometrio. No es raro ver que mujeres de 60, 70 años con algún grado de obesidad, pues son como el perfil, el fenotipo más común de los pacientes que desarrollan cáncer de endometrio. Entonces, pues nos queda claro que en el ámbito reproductivo es muy común que la paciente clínicamente nos presenta ovulación, fases lúteas que pueden ser deficientes, que se asocian a mala calidad ovular y embrionaria, y eso lo sabemos por los tratamientos de reproducción. Le hacemos una histeroscopía y vemos que esos endometrios realmente están enfermos. Obviamente los podemos evaluar ultrasonográficamente, que no hacen endometrios de buena calidad. En la esfera sexual y de belleza, que no me voy a meter mucho, pues este es el perfil de paciente en general que tenemos: una paciente con algún grado de sobrepeso, obesidad, acné, seborrea, alopecia, ¿sí? Y lo que conlleva en su percepción psicológica todo esto. Obviamente que son pacientes, como hemos comentado, que en su gran mayoría pues te comentan alguna cuestión que han sufrido por esta condición del ovario poliquístico en su condición sexual, ¿sí? No es raro ver que los pacientes puedan tener en el ámbito psicológico y mental algún trastorno disfórico premenstrual, con todo lo que conlleva previo a la menstruación de estos pacientes, o que tengan algún grado de TOC, algunos rasgos prácticamente de TOC. Si el paciente no desea un embarazo, o si lo desea, yo particularmente, y les voy a hablar de mi experiencia, yo particularmente hoy por hoy les doy mejor mioinositol que metformina. Me gusta mucho esta combinación porque tiene mioinositol, que pertenece a los inositoles y es el más potente de los inositoles. Los inositoles forman parte de lo que representa la membrana celular, ¿sí? Es un amplificador de las señales, facilita la acción de las hormonas, facilita la sensibilidad de la insulina y la acción con el receptor, facilita que la célula pueda ¿cómo decirlo? Seguir la acción que se le está ordenando, de permitir que la insulina, a través de todas estas acciones,
permita la entrada de glucosa a la célula, o sea, permite realmente la acción de la insulina. Obviamente que es, no viene solo este suplemento, viene con vitamina B12 y ácido levomefólico. El ácido levomefólico es el mejor folato que realmente existe en el mercado. Si yo le doy metformina a un paciente que tiene ovario poliquístico, se habla que hasta un 40% de los pacientes pueden tener deficiencia de vitamina B12. Ajá. Y como ustedes saben, la vitamina B12 está relacionada con cuestiones incluso trombóticas. Ajá. Como, bueno, es parte de otro tema, pero en las pérdidas repetidas o recurrentes de la gestación es parte de lo que vamos investigando, que los pacientes no tengan alguna alteración que genere pérdidas de embarazo. Estas son las dosis en general que manejamos para el mioinositol, que el mioinositol ayuda a que el paciente no tenga esta resistencia a la insulina, que tenga una mayor sensibilidad a la insulina y lo ves mucho más rápido, lo ves mucho mejor. Son 2 gramos al día en los pacientes que tienen ovario poliquístico, en los pacientes que tienen síndrome metabólico. Incluso buscando el embarazo o durante el embarazo lo pueden tomar, tienen un grado de seguridad pues realmente alto, sí, es aprobado por la FDA como un suplemento alimenticio, tiene una acción mucho más rápida que la metformina, sí. Aquí les muestro lo que en medicina reproductiva buscamos con los endometrios, buscamos este tipo de endometrios que estén trilaminares, que puedan expresar, pues eso es lo que uno busca, que puedan expresar una receptividad endometrial normal, que no esté alterada esa ventana de implantación. Al menos ultrasonográficamente eso es lo que buscamos. Yo hoy por hoy a los pacientes con sobrepeso, con ovario poliquístico, les doy Estatical, así es el nombre acá en México, que no es otra cosa más que igualmente un suplemento alimenticio. Obviamente que le puedo dar algunas otras cosas más. Hay un arsenal muy amplio, sí, pero pues yo les estoy hablando de lo actual, de lo novedoso, sí. El Saccharomyces como tal hoy se sabe que puede estar beneficiando a los pacientes que están buscando bajar de peso, que es una de las terapéuticas hoy por hoy más nuevas en el mundo, para que el paciente que tiene hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que está buscando bajar de peso o que ya está con alguna otra terapéutica bajando de peso y que viene en esta parte final, el Estatical realmente les ayuda a estos pacientes. Esta es la experiencia que yo he tenido con este producto. Aquí les muestro cómo se ve este endometrio en la parte de arriba, pacientes con ovario poliquístico, pacientes con obesidad, pacientes que les estamos ayudar a bajar de peso. Vean un endometrio cómo está totalmente enfermo, se ve con pólipos planos, algunos con algún grado pediculado, ¿sí? Y en estos pacientes que están buscando, pues sí, bajar de peso, tener mejores condiciones reproductivas, vean el video de abajo, es la misma paciente. La diferencia fue que la paciente bajó aproximadamente 11 kilos, ¿sí? En un tiempo de 3-4 meses la paciente con este producto, porque como la paciente dice, le genera saciedad. Vean cómo se ven las paredes bastante limpias, es la misma paciente. A mí realmente me impactó ver la mejoría de estos endometrios, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque de aquí me voy a saltar a otra presentación. Si la paciente necesita un tratamiento de reproducción asistida, ahorita les voy a hablar de eso, pero realmente dentro de las repercusiones más peligrosas atendiendo ovario poliquístico es que el paciente pues nos desarrolle un síndrome de hiperestimulación ovárica. Esta es una respuesta anormal de los ovarios. Obviamente se considera iatrogénica en la estimulación ovárica controlada. Muchas veces va relacionada solamente con ascitis, muchas veces va con derrame pleural, con disfunción hepática, con plaquetopenia. Los pacientes se ponen graves, la verdad que sí. Obviamente es un estado protrombótico, sí, grave, delicado, que no debería de presentarse.
sí, pero que es mucho más fácil verlo con pacientes con ovario poliquístico, con hormonas antimolerianas altas. Dentro de las comorbilidades y las complicaciones que vemos a largo plazo, pues obviamente vemos infertilidad, vemos pacientes con diabetes mellitus, dislipidemias, hipertrigliceridemias, síndromes metabólicos, pacientes con depresión, apnea del sueño, hígado graso, infartos, EBC, cáncer de endometrio. Entonces, esto incluso puede ser independiente de la edad, porque lo vemos en niñas y adolescentes y mujeres jóvenes que pueden expresar todo este tipo de condiciones únicamente por el hecho de tener alguna cuestión de sobrepeso o obesidad. Voy a dar pauta a mostrar otra presentación con algunos otros tópicos que quiero comentar, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a seguir compartiendo. No sé si se logra ver mi presentación. Sí. Ok. Cuando uno va a estimular pacientes con un ovario poliquístico, yo particularmente siempre tengo claro estos tres esquemas, estos tres opciones de estimular a los pacientes, o digamos cuatro, que puede ser un esquema fijo con una dosis fija con la paciente. Si yo la voy a llevar a un coito programado, una inseminación, obviamente que yo voy a decidir si me voy con un esquema fijo o con un esquema que va a ir de menos a más o de más a menos. Si la voy a llevar a un in vitro, igualmente. Entonces, esta parte la tienen que valorar de manera individual. Lo van a hacer de poco en poco con la experiencia. El seleccionar qué medicamentos pueden ser mejor, probablemente sea mejor que le demos una FSH recombinante a que utilicemos urinarias, porque con urinarias, Merional, Merapur, en general van LH y FSH. LH en general tenemos mucha con los pacientes, entonces quizás lo ideal es que le podamos meter FSH. Entonces, en un esquema fijo, le damos una sola dosis. En un esquema individualizado, pues podemos hacer un step up que va de menos a más, subiendo, escalando, para buscar que el paciente tenga pocos folículos, pocos óvulos, ¿sí? En un step down vamos con una dosis mucho más alta al inicio y vamos bajando y vamos descendiendo, ¿sí? Y esquemas combinados, la posibilidad de ir subiendo, ir bajando, agregar a la FSH quizás algún toque de LH. Esto depende de cada médico, de gustos, de preferencias, de experiencias. Entonces, estos esquemas los tenemos que tener presentes. Soy consciente que ya han recibido clases anteriores de estos temas, ¿sí? Y pues es algo que tenemos que buscar en la manera de poder estimular los ovarios, pues que obtengamos la mejor respuesta, tratando de no llegar a una hiperestimulación ovárica controlada. Obviamente estos son ejemplos de protocolos con dosis fijas, la misma dosis, que podemos utilizar FSH recombinante y generar el disparo. Si son 1, 2 o 3 folículos, obviamente podría ser con HCG o con HCG recombinante, ¿sí? Obviamente protocolos descendentes donde empiezas con más y vas bajando, vas disminuyendo, ¿sí? Les voy a mostrar una última cosa. Permítanme tantito, de favor. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí. ¿Logran ver ahí mi presentación? Correcto. Sí, ahí se ve. Ok, para acabar de hablar de mi presentación, bueno, yo les voy a mostrar
cómo los pacientes, en las opciones que tenemos reproductivas, pues tenemos la opción de ofrecerle una maduración in vitro a los pacientes, que es, yo digo que esta es la técnica del futuro, realmente que no agregas hormonas con el paciente, no agregas FSH, no agregas LH, únicamente HCG con el paciente cuando tienes folículos en promedio de 10 milímetros, programas una extracción, se extraen estos óvulos inmaduros, se maduran en el laboratorio y pasadas 24 o 48 horas después se fecundan estos óvulos con los espermas de la pareja, ¿sí? Evitas el síndrome de hiperestimulación, obviamente que trabajas con óvulos, reitero, inmaduros, que se maduran, ¿sí? Son ciclos económicos para el paciente, en el mejor de los escenarios, un 30% de probabilidad de sí embarazo contra un 70% a que no. En un in vitro con lo propio, pues en general puedes ir en el mejor escenario sobre un 50% a que sí contra un 50% a que no. Entonces la maduración in vitro es una técnica indicada para los pacientes con ovario poliquístico porque pues no hay el riesgo de que se hiperestimulen, ¿sí? Contemplar que existen pacientes que aún y a pesar de que tengan un ovario poliquístico, pues también pueden tener algún polimorfismo de FSH y LH. Yo digo que la mejor práctica en un futuro para la medicina reproductiva va a ser que en los estudios iniciales les vamos a acabar pidiendo a los pacientes polimorfismos de FSH y LH. Y en el grupo 1 de Poseidón pueden caer este tipo de pacientes, que son pacientes jóvenes, que tienen una gran cantidad de folículos, que tienen hormonas antimulerianas incluso elevadas, pero que pueden ser pacientes que tienen polimorfismos y no responden los ovarios, ¿sí? Entonces, tenerlo presente que puede pasar, obviamente nos ha pasado, la posibilidad de darle algún tratamiento al paciente. Hoy por hoy, la laparoscopía y el dreaming ovárico sigue estando en las guías prácticamente de estimulación de los pacientes. En la segunda línea prácticamente de atención está el drilling ovárico para aquellos pacientes que tienen una anovulación crónica y que no responden. Obviamente aparece ahí en las guías de estimulación. El ofrecerle al paciente un single embryo transfer, buscar pocos folículos, probablemente un soft feed o una estimulación mínima en un in vitro para buscar que el paciente pues podamos transferir un solo embrión, pocos óvulos, pocos embriones, un solo embrión, minimizando la posibilidad de que el paciente tenga una variante de síndrome de hiperestimulación ovárica que se conoce como presentación tardía, porque esta se da hasta que el paciente saca la prueba de embarazo positiva. El paciente es cuando empieza a expresar el síndrome de hiperestimulación ovárica. La otra posibilidad es que al paciente pues le podamos congelar todo el ciclo, o sea, realmente que podamos estimularla, llevarla para un FIP, incluso si sabemos que no se va a transferir, podemos hacerle un ciclo con progesterona de todos los días desde el inicio de la estimulación, 200 microgramos de progesterona micronizada vía oral, en vez de que le pongamos cetrotide, en vez de que le pongamos algún análogo de GnRH. Si no la vamos a transferir, le podemos hacer un ciclo con progesterona micronizada y congelarle obviamente todos los embriones, porque esto es factible, y en un ciclo posterior buscar la transferencia de esta paciente, y así no arriesgamos a la paciente para un síndrome de hiperestimulación ovárica. Obviamente sabemos hoy por hoy también que aquellos pacientes que tienen ovario poliquístico se ha asociado con titulaciones bajas de vitamina D, entonces estamos obligados a investigar con estos pacientes también la vitamina D para ver si necesitan alguna suplementación. Hay que buscar enfáticamente en los pacientes que tienen un ovario poliquístico el hecho de que no sufran un síndrome de hiperestimulación ovárica. Si lo llegaran a presentar, quiero pensar que esto lo van a tener como tema en el diplomado. Tienen que apoyarse, tienen que pedir ayuda, no atiendan solos, solas esto ustedes.
en lo que agarran experiencia, porque obviamente un síndrome de preestimulación ovárica severa puede dar un gran susto con los pacientes. Bueno, era lo que les quería yo presentar. Creo que se cumplió con el programa que fue la encomienda, y por ahí le puse también un poco de mi parte. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Podríamos dejar las preguntas para el final, pero ahora puedes continuar, Irán, con la solicitud de que la doctora Luciana presente su tema. Ok, muy bien. Sí, adelante, podemos, si quieres compartir, doctora, para que puedas hacer la aplicación del artículo, por favor. Muy bien. Está cargando. Ahí lo ven.